¿no? Al final, pues oye, los tipos de interés reales son el spread de tipos de interés reales con el resto de otras regiones va por encima en Estados Unidos, pues se revaloriza al final el dólar contra el resto de divisas. Pero claro, ahora que estamos viendo que el Banco Central Europeo pues aprieta al mismo nivel, 50-50, y está apretando, incluso Lagarde con comentarios también bastante en la línea hawkish, y encima con la posible reapertura de China y del comercio mundial, ¿en qué posición queda el dólar? ¿Sigue siendo un buen sitio donde refugiarse? ¿Sería momento de cubrir carteras? Rafael, ¿cómo lo ves? Te voy a preguntar a ti primero. Pues es la pregunta del millón, porque todo apunta a que el dólar debería seguir siendo la moneda de refugio, porque en el fondo es la economía más resiliente, la economía que más crece comparado con Europa, ¿no? Y que tiene unas mejores perspectivas. Pero lo cierto es que todo apunta a que el tipo oficial, el tipo normalizado de cambio entre el euro frente al dólar debería estar en el entorno de 1,15, 1,20. Lo que sucede es que llegar a ese 1,15, 1,20, que todo apunta de que debería ocurrir en 1 o 2 años, a mi modo de ver, puede llevar más tiempo si los cisnes negros que tenemos en Europa se agudizan y si bien es cierto que no pienso que vaya a haber una fractura en el euro pueda tener bastantes problemas con los populismos que pueden empezar a surgir. Como decían los compañeros, y es una verdad, es decir, la gran ventaja que tiene China frente al mundo occidental es que ellos hacen planificaciones a 5, 10, 15, 20 años, porque es un partido único y aquí lo único que cambia es la cara del que está dirigiendo, pero tienen un punto claro hacia dónde van y van a por ello, ¿no? Mientras que, fíjate lo que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer para estar en la Moncloa un año más. Un año. Es como digo, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por estar con una chica que acabas de conocer una vez en tu vida y no volver a verla? Y bueno, es que me parece un poco absurdo y un poco ridículo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí Zapatero me pareció el peor presidente desde el año 75, con diferencia. Y yo creo que es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no va a tener 2 legislaturas como si tuvo Zapatero para demostrar hasta dónde es capaz de llevarnos, ¿no? Yo te escucho, eso todavía no está firmado, que no tenga 2 legislaturas, No lo sé, yo de verdad espero que no sea así, porque es verdaderamente terrible, ¿no? Pero bueno, es un tema de ponerse de acuerdo. Estamos en un país en el que es absolutamente imposible que la derecha y la izquierda gobiernen juntos, algo que en otros países, como puede ser en Alemania, es hasta medianamente posible, pero aquí es que nos hemos metido, sobre todo por parte de la izquierda, hablo de Podemos, ¿no? De la única manera de tener un espacio dentro de la sociedad y dentro del Parlamento es buscar la lucha de clases del siglo XIX y buscar su nido de poder. Entonces, claro, el problema es, como decían los compañeros, cuando los políticos son los que deciden la economía del país, cuando no hay una separación de poderes, cuando hay puertas giratorias, cuando gente con pésima preparación pues gestiona cientos y miles de millones de los presupuestos generales del Estado. Entonces, claro, la confianza que inversores extranjeros pueden tener en España para invertir en empresas españolas pues quedan un poco en entredicho. Y luego no vale que coja a nuestro presidente, con lo guapo que es, ir a Estados Unidos a intentar convencer a las compañías norteamericanas de que inviertan en España. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es darme la seguridad de que no me vas a cambiar la ley dentro de 6 meses. Que dentro de 6 meses no me vas a decir, oye, te tienes que ir a Cataluña porque me han dicho mis socios que tienes que poner la empresa en Cataluña, o si no en el País Vasco, que como la pongas en Extremadura, que no llega el tren, pues no vas. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Y esa es una gran ventaja que tiene Estados Unidos frente a Europa, y por eso yo considero que al menos en el corto plazo el dólar tiene una cierta ventaja frente al euro. Cierta ventaja del dólar. Gracias, Rafael, por ese tema más enfocado hacia lo político. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esto que hemos comentado, tanto que sea el trade más concurrido como de ahora en adelante esa lucha entre los 2 bancos centrales, ambos apretando al mismo ritmo, ¿no? Yo creo que la lectura o la tendencia a corto plazo ha sido bastante razonable. Es decir, teníamos un dólar muy apreciado
porque había un letargo que parecía que estábamos hibernando en el Banco Central Europeo. En el momento que Christine Lagarde ha empezado a subir los tipos, las cosas se han empezado a templar, sobre todo porque al BCE, como creo que ha atisbado bastante clarito la señora Lagarde, le quedan todavía más subidas de tipos y la Fed podría estar llegando, en cierta medida, pues eso, le quedarán 50 puntos, 75 puntos básicos. Y de ahí que la apreciación del euro, pues estando por debajo de la paridad hace tan solo unos meses, se haya ido hasta 1,06. Si continúa este lenguaje mucho más hawkish por parte de Lagarde respecto a Jerome Powell, nos iremos a la zona de 1,10 y no hay que temblar. Pero estructuralmente yo las carteras, y lo que gestiono son carteras internacionales, saca otro fondo internacional, todos son fondos internacionales, yo siempre estoy más posicionado en el dólar, o sea, confío estructuralmente en el dólar, aunque a corto plazo es verdad que hice alguna pequeña apuesta esperando esa apreciación, insisto, cortoplacista por la paridad de tipo de cambio, básicamente relacionada con las paridades de políticas monetarias de tipos de interés. Muchas gracias, Pablo. Juan Enrique, tema divisas, ¿cómo lo veis? Ese dólar que ha liderado durante todo este año, ahora ese giro del euro, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué opináis a largo plazo? Bueno, yo creo que es verdad que si preguntáramos a un consenso de analistas en dónde posicionarían o cuál consideran en este caso que sea más refugio, si la parte del euro o la parte del dólar, yo creo que un porcentaje muy elevado seguiría en este caso eligiendo al billete verde. Pero es verdad también que hemos visto, lógicamente, vamos a hablar de debilidad en general, ¿no? Yo creo que hemos visto debilidad en Europa y también la hemos visto en Estados Unidos, pero lógicamente al final se contrarresta, ¿no? La una con la otra en cuanto a la situación económica de un lado y del otro. Sobre todo un poco alusión a lo que comentaba antes en cuanto a las deudas, ¿no? Yo creo que nos encontramos en una situación en la que hay países en Europa que tienen y siguen teniendo un incremento de deudas aprobado en este caso, y no solo aprobado sino apoyado por Bruselas, incrementando deuda por países en cuanto a vamos a seguir inyectando, vamos a seguir manteniendo no solo la deuda que tienes ahora, sino que te voy a dar más para que chuches, ¿no? Para que te sigas comprando chucherías y para que sigas haciendo lo que quieras, porque muchas veces sí, vamos a ir controlando tal, pero luego no lo hacen. Y al final esto es contraproducente a largo plazo. Es bueno porque, lógicamente, todos los países todos los países siguen en la misma línea, el Banco Central Europeo está unido, una Europa unida en general, bla, 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 lo que queramos, pero al final nos encontramos en una situación políticamente mal y, sobre todo, económicamente desastrosa. Por lo tanto, yo creo que Europa ha pecado un poco no de egocéntrica, sino un poco de soberbia en cuanto a que nosotros podemos hacer esto sin necesidad, ¿no? de tener que contrarrestar esta situación con medidas adicionales, porque nosotros podemos, porque nosotros tenemos una situación de solvencia económica suficiente y esto lógicamente nos da un poderío interesante, y al final lo que han ido haciendo uno tras otro es comerle parte de la tostada, ¿no? Y al final lógicamente lo hemos visto en la evolución de la paridad principal, en una situación en la que coincido con Pablo en que podríamos ver un 1,10, incluso no descartaría ver un 1,15, un 1,16, un 1,17, pero aún así sigo viendo más débil a la situación del euro que una situación de un dólar a corto plazo, que lógicamente, como he dicho, al principio lo hemos comentado, ¿quién crea la guerra? No voy a hacer alusiones geopolíticas y mucho menos bélicas, pero cada uno que piense lo que quiera. Yo suelto la pregunta y que cada uno lo piense, y yo mi respuesta la tengo en mi cabeza y obviamente supongo que podéis entender o ver cuál es la respuesta o mi respuesta a la pregunta. ¿Quién crea la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Quién es uno de los más beneficiados en toda esta situación? Sobre todo por la venta que tiene y la cantidad de negocio que genera en cuanto a armamento. Y lógicamente, ¿cuál es la situación y quién es quien más pierde en todo esto? Quitando obviamente a Rusia y Ucrania, que Rusia hablamos mucho, pero la situación de Rusia va a ser muy difícil a medio o largo plazo, sobre todo si la ligamos a la parte de Gazprom, ¿eh? Si vemos la situación de Gazprom, que es una compañía estatal, no hay que olvidarlo, y lógicamente vamos viendo cómo va a seguir teniendo muchos problemas de cara al medio o largo plazo. Pero esto sería un melón que no vamos a abrir ahora porque podríamos estar horas. Pero ¿quién es de los dos, tanto la parte de Estados Unidos como de Europa, quién es el más perjudicado de la guerra entre Ucrania y Rusia? Pues obviamente al final esto es algo que a la paridad le va a influir, no a corto plazo, porque obviamente a corto plazo eso no lo vamos a ver, pero a medio o largo plazo es algo que lógicamente va a tener su repercusión y va a tener un impacto que, insisto, mientras no veamos medidas adicionales y no veamos que el Banco Central Europeo sigue tomando o empieza a tomar un paquete de medidas, pues nada, patadón para adelante, a seguir gestionando, y seguiremos viendo, para mí, una tendencia claramente bajista en el eurodólar,
puede haber un pico al 1.10, como he dicho, 1.15, incluso 1.17, pero aún así, mientras no haya nada adicional, seguiré pensando que la tendencia seguirá siendo bajista. Muchas gracias, Juan Enrique. Pues se nos acaba el tiempo. Os doy las gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros un día más en la tertulia de Negocios Televisión y espero veros pronto de nuevo para seguir comentando y seguir con vuestros análisis. Que tengáis muy buena noche. Igualmente, gracias. Igualmente.